Y en otros temas, Petróleos Mexicanos colocó 2,000 millones de dólares en bonos para refinanciar su deuda de corto plazo, que es pues muy grande, además de que es la empresa más endeudada del mundo, la petrolera con más deuda. Mientras que la Secretaría de Hacienda pues confirmó los apoyos fiscales y financieros para Pemex, y precisamente sobre este y otros temas vamos a platicar hoy con Paul Sánchez, nuestro experto en temas del sector energético y socio de Perceptia 21. ¿Cómo estás, Paul? Bienvenido, buenos días. Mario, muy buenos días. Pues, ¿cómo ves? Gusto saludarte. A ver, 2,000 millones de dólares, que es muchísimo dinero, pero que finalmente me da la impresión que la Secretaría de Hacienda le dice a Petróleos Mexicanos: sal tú a refinanciar, sal tú a colocar, aunque te cueste más, porque les va a costar una barbaridad de dinero salir a levantar estos recursos para colocarlos en Pemex. Sin duda, se veía venir. Estaban pateando el bote, pagando nada más el pago mínimo para no generar intereses, como la tarjeta. Como la tarjeta, exacto, el pago mínimo que te deja tu deuda muy abultada y apenas sales, ¿no? Con no pago de intereses, pero tu deuda ahí está y no estás capitalizando a la deuda, ¿no? Y fíjate que es un tema interesante porque sale Pemex a colocar esto a una tasa del 11%. Entonces, es curioso porque aquí pasa una dualidad bien interesante. La tasa no refleja el riesgo de Pemex, el riesgo que se observa, pero a la vez el apetito no refleja ese riesgo porque hay un interés o hay una perspectiva de los acreedores de que que en algún momento saldrá Hacienda como lo está haciendo hasta ahorita, ¿no? Y le das al clavo, Mario, porque parte que está refinanciando Pemex tenía que pagar más o menos 5,000 millones de dólares, unos 3,000 millones de dólares se los está dando Hacienda con algunos instrumentos, como dijo el subsecretario Llorio, y las otras es refinanciar tu deuda porque no podemos darte todo esto. Y el problema de fondo no es que no haya Pemex no lo puede hacer, es que le va a salir carísimo y como bien se señalas, ya Hacienda tiene un problema, tiene un boquete fiscal, ya disminuyó el DUC, el derecho único de exploración compartida que tiene Pemex con Hacienda, es decir, lo que pagábamos pasó del 60% al 40%, entonces están entrando menos ingresos petroleros y además con el subsidio al IEPS del año pasado no alcanzó. Entonces tuvimos un boquete importante, más las pérdidas de Pemex, más las pérdidas de CFE. Algo interesante está pasando ahí. El gobierno mexicano no va a dejar nunca a Pemex, por lo menos no pronto, porque es su principal acreedor, además de que pues lo respalda, ¿no? Es decir, la deuda está respaldada, la deuda de Pemex está respaldada por el gobierno y por eso sucede este caso extraño en el que, si bien hay incertidumbre sobre el futuro de esta empresa y los inversionistas no suelen comprar ese riesgo o lo compran muy caro, como en este caso esta tasa de 11%. A ver, para ponerlo en contraste, el gobierno mexicano coloca bonos con una tasa de 4, 5%, 6%, dependiendo, Creo que ¿no? enero empezó con 6%. Con 6%. Entonces ahí vemos la diferencia. Y entonces ahí casi el doble tiene que pagar Pemex de premio a los inversionistas por el riesgo que significa ser una empresa muy endeudada, la petrolera más endeudada del mundo, pero también que no tiene viabilidad, por lo menos futura, en los planes que tiene hoy el gobierno, es decir, de producción, está invirtiendo en una refinería, quiere dejar de vender petróleo al extranjero, que sería digamos, el balazo en el pie que le daría el traste a todas las finanzas de Pemex, y ese riesgo lo tiene que pagar el gobierno, pero sí hay mucho apetito porque saben que está respaldado por un gobierno como el de México, ¿no? Está respaldado y de facto, porque por ley se supondría que el soberano no tendría que respaldarlo, pero eso es lo que ven los inversionistas. Hay una actitud de este gobierno de vamos a apoyar a Pemex, vamos a darle dinero de Hacienda, vamos a reestructurar. Y entonces esto es lo que explica el apetito, la posibilidad de que el gobierno pueda absorber la deuda en el largo plazo y la posibilidad de que no va a haber un desfalco a los acreedores. Eso es lo que explica el apetito, pero el riesgo es lo que explica las tasas tan altas. Y por eso el famoso EBITDA, ¿no? Que muchas veces escuchamos al director de Pemex, ya ni siquiera qué es lo que queda para los mexicanos, la utilidad neta, eso ya no lo escuchamos, ahora escuchamos EBITDA, que es, pues alcanza para pagar a los acreedores aunque tengamos pérdidas al final del año. Entonces por eso es que se está usando esta medida, que no es muy común, y la lógica al final del día es, pues, si bien no hay dinero al final, no hay dinero para Pemex o reinversiones, estamos pagando las deudas, ¿no? Entonces estamos pateando el bote, seguimos con estas deudas de largo plazo y al final creo que el mensaje es, a pesar de que se apostó a lo que decía Pemex, es que si me modificas el régimen fiscal, si me das todo, si me das las áreas, si me dejas refinar, voy a tener números positivos y creo que la explicación no estaba ahí, no era eso, es una reingeniería mucho más profunda que tiene que ver con personal, deuda y finalmente áreas no productivas. Pemex no ha llegado a esta meta de
producción que tenía desde el inicio del gobierno, y luego vino la crisis del COVID y demás, a pesar de que los precios se fueron al cielo, ¿no? Con el tema de la guerra en Ucrania y parte del asunto de la crisis del COVID, de los efectos que siguieron a esta pandemia. Ahora, ¿qué va a pasar con Pemex? Porque hay quien dice que ya se va Octavio Romero porque le interesa, el actual director de Pemex le interesa ser gobernador de Tabasco y entonces tendrá eventualmente que soltar la empresa para comenzar a hacer la campaña. Las elecciones son hasta el 24, igual que las federales de presidente, pero se habla de que Rocío Nale, ahora que quizá no va a ir a competir a Veracruz como candidata, quién sabe, todavía veremos si va a poder o no. Ella es la actual secretaria de Energía, se dicen que ella podría ir a Pemex o no, es decir, ¿qué ves en el futuro de Pemex en términos de la dirección? Ahora, si bien están peleados desde hace mucho tiempo Octavio Romero y Rocío Nale, no creo que cambie mucho la política de hidrocarburos de este gobierno, ¿no? Haría mucho más sentido si la idea es enfocarse a la refinería y a que terminen. Ya vemos que, lo hemos dicho, se ha retrasado. Pues primero era el año pasado, luego diciembre del año pasado, ahora es julio de este año cuando se supone que va a empezar la producción de gasolinas en Dos Bocas. Si ese es el objetivo principal de la Secretaría, pues valdría la pena moverse y dejar que la Secretaría pues se encargue de otras cuestiones más importantes como gasoductos, permisos de importación de gasolinas y petrolíferos, electricidad, que son temas que se han dejado de lado para concentrarse en la producción, bueno, más bien en la construcción y finalizar Dos Bocas. Entonces, haría sentido, pero fuera de eso, creo que la política, como bien señalas, no va a cambiar. Esto va a ser algo muy importante para los que vengan, ya sea dentro de esta administración o en 2025. Quienes vengan van a tomar un Pemex que tenga una deuda y que tendrán que pensar cómo rescatar a Pemex, no como se propuso ahora, sino en una refinería verdadera y desincorporar esos activos que no están produciendo. Entonces va a tener un reto muy importante la siguiente administración. Un gran reto para empezar en julio con esta reinauguración de Dos Bocas, ahora sí con la producción de los primeros barriles o de tener una producción importante. Hay los propios contratistas de la refinería que dicen que eso prácticamente es imposible de que suceda. No sé si va a ser magia la secretaria de Energía, Rocío Nale, para poder presentar algo de resultados. Ya lo estaremos viendo. Un tema final, Paul. Hay nuevas normativas, reglas para el mercado de la gasolina, de las estaciones de gasolina que entran en vigor a partir de este 2023. No sé si traes ahí el tema. Y también si ya se regularizó este asunto, porque te acuerdas que parte de los problemas con nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo Estados Unidos, era que no se estaban entregando permisos para abrir nuevas estaciones de gasolina o renovando los permisos que ya tenían las estaciones de gasolina para operar. Ya ves que hay muchas marcas extranjeras que compiten con Pemex y parece que a Pemex no le ha gustado mucho esta competencia. ¿Esto ya se normalizó? ¿Ya la CRE está otorgando permisos bien? Más o menos. Ahorita lo que se liberaron muchos permisos, muchos de ellos bandera blanca. ¿Qué es una bandera blanca? Aquellos que no tienen todavía marca. Entonces, pues que pueden comprarle a Pemex o pueden tener una bandera diferente a una empresa extranjera y a diferente a Pemex. Entonces, esos son los que se han liberado, además de las franquicias Pemex que se siguen liberando, pero finalmente no nos ha normalizado para el resto de los competidores. Siguen habiendo muchos temas ahí y sí han habido algunos nuevos temas en cuanto a regulación gasolinera, normativa, controles volumétricos que tienen que implementar y seguir implementando y también una revisión que volvió a solicitar la CEA sobre los impactos ambientales y de seguridad y riesgos que tienen que estar proveyendo actualizaciones las estaciones de servicio. Quizá nada fuera de este mundo, pero pues son temas que ahí traen y si quieres la semana que entra nos venimos ahora sí con un listado. Bueno, le entramos a los temas la próxima semana ya más a detalle. Gracias, Paul, como siempre. Mario, muy buenos días. Muy buenos días. Igualmente es Paul Sánchez, nuestro experto en temas energéticos, socio de Perceptia 21. 7 con